Javier Villegas es el director general de Franklin Templeton Investments para Iberia y asociado de Ocopen. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, ya sé que vosotros nunca estáis pendientes del corto plazo en las bolsas, sigue habiendo muchísimo ruido, pero evidentemente están cambiando mucho las cosas. Llevamos 3 meses en los mercados que ha cambiado la película varias veces, no solo una vez. En estos momentos, ¿cuál sería un poco tu análisis, el diagnóstico que haces de la economía y también de los mercados? Bueno, pues sí, la verdad es que, como bien dices, en esta época en la que vivimos de retirada de estímulos en general, pues bueno, va a venir acompañada de una gran volatilidad en el mercado, pero como bien decías antes, nos gusta mirar un poco más a largo plazo, ¿no? Entonces, si nos centramos en la macro, yo creo que hay 2 variables fundamentales. Uno es el crecimiento y la otra es la inflación, ¿no? Por el lado de crecimiento, el último informe del Fondo Monetario Internacional nos dice que va a haber un crecimiento este año del 4%, que es un buen crecimiento, no es tan bueno como los años anteriores, pero es un buen crecimiento. Y para el año que viene se espera que esto se rebaje al 3,5%, que sigue siendo un buen crecimiento. Y eso está fundamentado en 2 cosas. Uno, los consumidores y otro, las empresas. Si miramos a los consumidores, vemos lo que se llama el efecto riqueza, que es que los consumidores a día de hoy ven que los precios de sus viviendas han subido, ven que los precios de sus inversiones durante los últimos años han subido también, y además el ahorro que han acumulado durante esta época donde se ha podido salir menos, bueno, pues les hace tener una posición cómoda y pensamos que van a seguir consumiendo. Y luego nuestro trabajo es analizar compañías, ¿no? Y lo que nos dicen las compañías es que van a seguir invirtiendo en sus negocios, y eso para nosotros es un indicador de que van a vender más y que las cosas estarán bien. Tenemos, por otro lado, el dato de la inflación, que evidentemente es el peor dato en Estados Unidos en los últimos 40 años, es el peor dato de inflación desde que la zona euro existe, y esto está creando mucho nerviosismo en el mercado. Nosotros, que tenemos bastante experiencia en bueno, pues estos momentos en los que se están saliendo de crisis como es la del COVID, en nuestro caso, vemos que siempre se produce un repunte de inflación, pero al final ese repunte de inflación se está produciendo porque hay un fallo, si queremos decirlo así, en el lado de la oferta. Es decir, las cadenas de suministros no están llegando, no en el lado de la demanda, que sería otro problema. Esto al final el mercado lo acaba corrigiendo, bien porque hay competidores nuevos que entran, que venden a mejor precio, bien porque se produce un reajuste en el mercado. Es decir, esta inflación que estamos viendo de 8-10% es algo que será transitorio y que a lo mejor estará con nosotros los próximos 2 años, pero que no va a estar con nosotros para siempre, ¿no? Y si miramos al mercado, ya entrando un poco en materia, si miramos al corto plazo, vemos pues que los mercados a nivel global, al final, con todas las cosas estas que has contado y todo lo que está pasando, pues están en un menos 5% de rentabilidad, que no es una rentabilidad mala, y que básicamente lo que estáis descontando es pues el problema que hay en Rusia, más estas retiradas de estímulos. Pero si miramos un poco más a largo plazo, que es lo que a nosotros nos gusta, donde hemos pasado por muchos conflictos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Si vemos la historia del Standard & Poor's, vemos que el Standard & Poor's ha dado una rentabilidad media del 9% anualizado, habiendo pasado por muchas guerras, muchos conflictos geopolíticos, pandemias, etcétera, etcétera. O si miramos al MSCI World, que existe desde el año, que es el índice global, que existe en el año 87, vemos que la rentabilidad anualizada ha sido del 8%. Es decir, que la bolsa es un buen sitio para invertir de cara a largo plazo, pero es verdad que este es un momento donde vamos a vivir con mucha volatilidad. Uno de los grandes catalizadores, apuntaba yo al principio del programa, bueno, pues que han provocado precisamente ese efecto riqueza por parte de los inversores, ha sido la elevadísima liquidez que hay y que seguirá habiendo en el mercado, al menos a corto plazo, pero vuelven a sonar los tambores. Ayer escuchamos a la número 2 de la Reserva Federal, Brainerd, diciendo que no, que hay que empezar ya a reducir también el balance. Lo digo porque parece que las subidas de tipos de interés están prácticamente descontadas, o eso creemos, incluso que en las reuniones de mayo y junio las subidas de tipos puedan ser de 50 puntos básicos, pero el tema de la reducción del balance es algo con lo que todavía no sé yo si está completamente descontado por parte del mercado.
Sí, efectivamente. Esta es una nueva noticia, no está todavía descontada, pero sí que en el plan de ruta de todos nosotros es algo que preveíamos que podría pasar, y es algo con lo que se cuesta al final, con lo que se cuenta al final. Tiene que haber una retirada de estímulos, pero claro, por otro lado, también tienes que tener dinero suficiente para que las economías sigan llevando sus niveles de crecimiento, ¿no? La verdad es que en estos momentos pertenecer a un banco central, la verdad es que no es el trabajo más fácil para hacer, ¿no? Porque tienes que jugar un poco con continuar esta recuperación económica con la que estamos viviendo, pero por otro lado tener un poco control de los precios y que no se te vaya por el lado de la demanda. Así que es algo difícil, pero es algo que nosotros esperábamos que fuera ocurriendo durante todo este año, y habrá que ir reaccionando en función de cómo vayan saliendo las noticias. El sentimiento y las preferencias de los inversores ha cambiado mucho en tan solo 3 meses. A principios de año vimos trasvase de fondos de las acciones más growth hacia el value. Luego, pues con el comienzo de la guerra, pues eso se ha ido recomponiendo. Hemos visto también una recuperación fulgurante del Nasdaq desde el pasado 7 de marzo, que es cuando las bolsas hicieron un suelo. Un poco claro, ahí es donde está la clave, los tipos, la tecnología. Evidentemente a nadie se le pasa por la cabeza que las bolsas mundiales o las bolsas globales puedan subir sin que lo haga la tecnología en Estados Unidos. Que eso también es muy discutible, que se vaya a quedar ahí. Evidentemente vamos hacia una sociedad cada vez más digital, ¿no? Y esa revolución digital, pues evidentemente tiene también muchos años de largo recorrido. Efectivamente, la verdad es que es difícil ver un futuro sin tecnología, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decías al principio, pues sí, es un escenario de bajo crecimiento, pero crecimiento hay que recalcarlo, es decir, nosotros no vemos un escenario en estos momentos de recesión económica, un escenario con inflación, un escenario con subida de tipos. Al final la consecuencia de todo eso es volatilidad, es decir, los últimos 5 años hemos vivido, si miramos al VIX, que es el principal índice de volatilidad al que miramos los inversores, estaba en niveles de 12 y ahora está ya a niveles de 20, o sea, prácticamente ha doblado, y durante el inicio de la invasión de Rusia repuntó hasta el 30%. Entonces, hay que aprender a convivir con eso, ¿no? Y a la hora de construir una cartera, a ver cómo está afectando esto a los distintos activos, pues por un lado la renta fija, que es una de las partes que está sufriendo, pero que también es una parte fundamental dentro de los inversores, pues yo lo miraría como por 2 partes, ¿no? Por un lado, la parte que me protege. En esa parte que me protege, en un escenario de subida de tipos, deberíamos estar pensando en los cortos plazos, y en esa parte que me protege, lo que deberíamos de estar buscando es en la mayor calidad crediticia. Seguramente no haya unas rentabilidades esperadas como las que hemos tenido durante los últimos años, pero es una parte que nos puede proteger de la cartera. Si buscamos algo más de rentabilidad, también tendremos que estar dispuestos a asumir algo más de riesgo. La clave en un mercado de subida de tipos es tener flexibilidad, una gestión activa, mirar a nivel global, no solo invertir en el país donde vivimos, sino buscar cuáles pueden ser los mercados donde vayan surgiendo oportunidades a raíz de que vayan subiendo los tipos, y, como tú decías antes, de que tengamos más información sobre el balance y cómo van a manejar los balances los bancos centrales, ¿no? Acaba usted de decir, perdone, que este año, claro, se impone la gestión activa, pero lo cierto es que a lo largo de los últimos años los fondos cotizados y los fondos indexados han batido de forma sistemática incluso a los mejores gestores de gestión activa de ese momento. Ustedes, en su portfolio, en su escaparate, por decirlo de alguna forma, tienen fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. ¿De cuáles espera más? ¿De los fondos de gestión activa este año? Bueno, la verdad es que nosotros siempre tratamos de ofrecer lo mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, nuestros clientes nos piden las dos cosas, nos piden gestión activa y nos piden gestión pasiva. Por diferenciar entre los dos, bueno, pues en la gestión activa, en un momento como el que hemos vivido durante los últimos años de bajada de tipos de interés, pues digamos que no ha habido mucha diferenciación entre las compañías o los bonos que lo han hecho bien frente a los que lo han hecho mal. Entonces, eso hace que pues la gestión activa, que es más barata en precio, lo haya podido hacer un poco mejor.
En un escenario como el que entramos, donde hay una subida de tipos y hay volatilidad, pues históricamente los gestores de gestión activa han sido capaces, los buenos, efectivamente, de generar rentabilidad para los clientes, y vemos que va a haber diferenciación entre ganadores y perdedores. Subida de tipos, volatilidad, reducción del crecimiento, reducción del balance. ¿Qué enfoque deberían tener los inversores? Bueno, pues yo creo que es importante lo que decíamos al principio de mirar al largo plazo. Hablábamos al principio de que la renta variable ha sido el principal contribuyente a la rentabilidad de las carteras de los clientes históricamente, y es algo que debería formar una parte fundamental de las carteras, por supuesto, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada uno. Ahí pues vemos que grandes tendencias, como hablábamos antes de la tecnología, ¿no? Pues que ahora mismo está teniendo un comportamiento peor durante este año, pero que vemos que hay un gran futuro. Nosotros, que somos de Silicon Valley, creemos que este es el momento de mayor innovación y desarrollo que está habiendo en la historia. Nosotros hablamos de la cuarta revolución económica. Esa transformación digital va a cambiar el mundo, ¿no? Otra de las ideas, pues la inversión en infraestructuras. Los gobiernos están invirtiendo mucho dinero en ese sector. Es un sector que por valoración se ha quedado atrás, y quizás tenga sentido tenerlo en las carteras, porque además tiene poca correlación con la tecnología o con los grandes índices, ¿no? O temas que tengan que ver con la inversión en sostenibilidad, en el cambio climático. No solo las compañías que son ya verdes, sino compañías que están haciendo un gran esfuerzo por transformarse a ser verdes, y que de momento no se han revalorizado tanto como las que son más verdes, que han atraído a los inversores. Entonces, la parte de renta variable es una parte fundamental, y la parte de renta fija, como decíamos antes, calidad a corto plazo y gestión activa si quiero sacar algo de rentabilidad, complementado también por la inversión en alternativos, que al final nos descorrelaciona de los dos activos tradicionales de renta fija y renta variable, y donde también se pueden encontrar buenas rentabilidades en un entorno de subida de tipos de interés. Digital, infraestructuras, claro, en el caso de las infraestructuras ha habido muchísimos años de infrainversión, ¿no? Y ahora todos los gobiernos están poniendo en marcha planes para desarrollar todo tipo de infraestructuras, y por supuesto todo lo que tenga que ver con la transición energética, así que ese va a ser seguramente un sector que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Javier Villegas, director general de Franklin Templeton para Iberia y asociado de Ocopen. Ha sido un placer, como siempre, charlar este ratito con usted. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta otra. Adiós. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a hacer una breve